Muy bien, el día de ayer estábamos abordando lo que eran los procesos que se desarrollan dentro del aprendizaje. Hablamos entonces de la recepción de datos, hablamos de la comprensión y cómo nosotros en un momento determinado tenemos esa retención. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de aprendizaje. Yo les decía también que sobre él vamos a hacer mucha énfasis porque a nosotros nos va a interesar cómo el estudiante en un momento determinado va a aprender. Tenemos entonces el aprendizaje receptivo. Es el tipo de aprendizaje en el que el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre al final mayor situación. Ese estilo de aprendizaje es el que regularmente es el que todos desarrollamos, ya que nosotros como tal pues no creamos teorías, no creamos un nuevo contenido, sino nosotros solo aprendemos un contenido nuevo. Es decir, nosotros vamos a asimilar esta información, pero ya alguien más, ¿verdad? La ha desarrollado como tal. Entonces, en este caso, em, podríamos ejemplificar también que ustedes están desarrollando esta fase en este momento, porque ustedes están aprendiendo, ¿verdad? De un tipo de aprendizaje que se llama receptivo y que solamente involucra, ¿verdad? El recibir información como tal. A eso se refiere este aprendizaje. También tenemos el aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, sino descubre los conceptos y sus relaciones y reordenación para adaptarlos a un esquema cognitivo. Es decir, en este caso ya tenemos el contenido, lo vamos a poder observar, pero la dinámica o la diferencia, llamémoslo así, es que en un momento determinado él va a generar un nuevo conocimiento a través de lo que está descubriendo, a través de lo que está observando, a través de lo que está desarrollando, y entonces está él adaptando esa condición de experimentación a su nuevo conocimiento como tal. Tenemos aprendizaje repetitivo. Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con conocimientos previos. No encuentra significado ni el contenido a esos estudios. Por ejemplo, nosotros regularmente cuando necesitamos aprender algo estamos en esa constante memorización y repetición y repetición y repetición de lo que estamos diciendo. Y muchas veces lo logramos memorizar, más no comprender. Y entonces con una palabra que se nos olvide y echamos a perder todo el contenido, porque entonces olvidamos rápidamente todo. ¿Por qué? Porque no tiene un significado para nosotros, sino solamente lo estamos eh, memorizando por alguna situación. Luego tenemos el aprendizaje significativo. Es el aprendizaje, dice, en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos, dotándolos así de coherencia respecto a la estructura cognitiva. Como yo ya tengo un conocimiento previo sobre algo y estoy sumando un nuevo conocimiento, a ese nuevo conocimiento que yo estoy sumando, le estoy buscando una utilidad, algo que venga a beneficiarme a mí, entonces por ello es que lo estoy volviendo significativo, porque entonces mi cerebro lo va a retener a largo plazo por la misma situación, ¿verdad? Que es algo de interés, es algo que me motiva, algo que me gusta, algo que me llama la atención, y por esa situación es que nosotros vamos a dejarlo en una memoria a largo plazo o una estructura cognitiva significativa como tal. El aprendizaje dice por observación. Este tipo de aprendizaje se da al observar el comportamiento en un momento determinado, ¿verdad? De alguna situación. Por ejemplo, nosotros regularmente siempre estamos en esa constante de poder observar todo lo que está en nuestro entorno y de esa aprobación de ese tema, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros emitimos, es en un momento determinado, ¿verdad? De cómo nosotros podemos desarrollar este aspecto. Nosotros observamos, por ejemplo, que alguien está cocinando y vamos guardando esos elementos que vienen a desarrollar en nosotros este aprendizaje. Podríamos observar, por ejemplo, cuando alguien está jugando, ¿verdad? Está desarrollando alguna técnica. Entonces nosotros vamos y asimilamos esta situación. Podríamos, por ejemplo, cuando nosotros aprendimos en algún momento a hilar, ¿verdad? A coser algo.
Pues definitivamente en ese momento nosotros pudimos observar a alguien más y de ese alguien más es que nosotros dimos una reproducción de esa información como tal. A eso se refiere en relación al aprendizaje por observación. También tenemos, ¿verdad?, otros tipos de aprendizajes de los cuales nosotros podemos ir, vuelvo a repetir, hilando información. En este caso, ya vimos entonces por observación, por repetición, por descubrimiento significativo, y ahora vamos a trabajar el aprendizaje latente. Y el aprendizaje, dice, latente es el que se adquiere en un nuevo comportamiento, pero que se demuestra que éste ofrece algún incentivo para manifestarlo. Por ejemplo, les decía a ustedes, ¿verdad? Nosotros aprendimos a caminar y no se nos olvidó, aprendimos a comer, no se nos ha olvidado, hemos aprendido a escribir, a leer, etcétera, y no tenemos ese olvido. Ahora, ¿por qué? Porque es algo latente, es algo que nosotros hacemos diariamente. A usted no se le olvida masticar, ¿verdad? Los alimentos no es que se los trague y los succione, no, los masticamos, los digerimos, y eso lo hacemos diariamente. Entonces, ya ese comportamiento en nosotros es algo habitual. Podría decir hasta un momento determinado, por ejemplo, que nosotros comemos 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, comemos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, y eso hace que ese aprendizaje esté latente, porque es algo que ya se adherió a mi persona como tal. Tenemos también el aprendizaje, por ensayo y error, y este es algo que a mí siempre me ha gustado. El aprendizaje por ensayo y error es todo aquel aprendizaje que busca una respuesta a un problema. Esta es una tendencia también que se ha escuchado mucho sobre este, tipo de aprendizaje. Tal vez ustedes lo han escuchado como el ABP. Y dice aprendizaje basado en problemas o aprendizaje o el ABC, aprendizaje basado en casos de estudio específicamente. Entonces, sobre ello es que se habla sobre este aprendizaje. Y luego está el aprendizaje dialógico. Este aprendizaje, como su nombre lo indica, dialógico, proviene de un diálogo. Y en un momento nosotros podríamos asimilar que este aprendizaje lo que busca, ¿verdad?, es encontrar, aparte, una solución a un problema, sino la interacción del mismo ser humano uno con otro para poderlo llevar a cabo. En este caso podríamos determinar, ¿verdad?, que es el más idóneo, porque nosotros formamos discusiones, formamos diálogos en donde cada uno da su punto de vista acerca de un punto que se vaya a tratar. Y esto permite a que en un momento determinado ustedes, por ejemplo, como estudiantes, nosotros digamos, bueno, vamos a investigar acerca de los estilos de aprendizaje y entonces ustedes tienen ya un compromiso de investigar información para luego ser compartida. Sobre esto se trata el aprendizaje dialógico. Ustedes me indican si tienen alguna duda con los estilos o los tipos de aprendizaje como tal. Laura, Luz. Yo no, señor. Muy bien, voy a continuar y luego aparecen también estilos de aprendizaje y dice, si bien es cierto que cada ser humano es único, también lo es cada persona. En este caso, cada ser humano, nosotros ya lo hablamos, ¿verdad? Dijimos que va a aprender a una forma distinta. Nosotros podemos tener dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje algún estilo de poder desarrollar. Ustedes ya vieron que la mayor parte de mis clases son expositivas, son magistrales, porque en este caso, pues yo no voy a dar a conocer em, algunos elementos específicos a desarrollar, sino yo con ustedes comparto teorías que les van a ayudar a ustedes como fundamento de desarrollo en un momento determinado. Entonces, mi interés es que ustedes comprendan estas teorías, que las asimilen y que las lleven a una práctica real. Entonces, a mí no me interesa mostrarles a ustedes dibujitos, no me interesa mostrarles a ustedes procedimientos, no me interesa todavía hablarles un poco acerca de planificación, de diseños, modelos. No, 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 no. O sea, me interesa enfocarme en las teorías que vienen a desarrollar el aprendizaje, las destrezas y todas las destrezas clasificadas, ¿verdad? A eso se refiere.
Entonces, mi clase casi que en su mayoría con ustedes son magistrales porque mi interés es darles a conocer temas específicamente. Pero dentro de esto también vamos a encontrar que cada quien aprende a un estilo. Entonces, el estilo de aprendizaje dice, es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse conjuntamente con todo, cuando una persona debe enfrentar una situación dentro del aprendizaje. En otras palabras, las distintas maneras que el individuo puede aprender. Se cree que la mayoría de personas emplea un método particular de interrelación, aceptación y un procesamiento, o según los estímulos o la información. Hay personas, por ejemplo, que pueden estar todo un día y toda una vida sentada recibiendo información acerca, no sé, de fútbol y nunca se aburre, porque es algo que le llama la atención. Hay personas que podrían, por ejemplo, decir, hablar y hablar y hablar de matemáticas y jamás va a cansarse porque es algo que le apasiona. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer lapsos, ¿verdad? Para poder establecer esa secuencia de información. Y entonces, así, viene el estudiante y va creando su propia información por un estímulo generado. Pero este estímulo va a estar nuevamente latente, ¿verdad? Porque el aprendizaje lo tenemos todos los días, es constante. Ahora bien, lo que nos falta es identificar cómo va a ser ese estilo de aprendizaje. Nosotros podemos preparar una clase muy bonita con un video, con una canción, con un juego, etcétera. Pero si al individuo, al estudiante como tal, no le interesa, definitivamente usted puede ser la mejor maestra, pero si no le interesa, no hay una razón de ser. Aquí no, porque en este caso, nosotros dice, por ejemplo, eh, Robert Gardner decía que se identifican 8 tipos de inteligencia. Según lo importante, no es la cantidad de contenidos que se puedan tener, sino es el procesamiento que en un momento determinado nosotros vamos a desarrollar. Y es que no me importa, en un momento se los he compartido y les he dicho, no me importa que nosotros leamos unas 20 hojas si al final no comprendimos nada. Y no me importa si vamos a leer 100 hojas y al final no comprendimos nada. A mí me interesa que con una hoja que usted lea, usted entienda y comprenda para qué sirve, cómo funciona, qué es lo que hace y en qué le va a beneficiar a usted. Entonces, es como nosotros empezamos a identificar estos estilos de aprendizaje. Nos menciona si la clasificación de los estilos de aprendizaje, llevar a cabo una tarea de emprender algo complicado, más aún cuando sabemos que las características que tenemos, dice en los estudiantes, debe de ser de conocer. ¿Qué es lo que va a conocer? Pues nosotros vamos a adentrarlo a este mundo de conocimientos, a este mundo que nosotros vamos a preparar y diseñar específicamente para él, de un aprendizaje en que le vaya a servir y que le sea útil en un momento determinado, en todo momento de la vida. No es que le va a ser útil solo para probar un año, ¿verdad? Y decir, bueno, ya estoy en primero primaria, ahora voy a pasar a segundo. Y lo poquito que estudie me va a servir para tercero. Y luego voy a sumarle un poquito más y me va a servir para cuarto. No, el aprendizaje debe de ser significativo, de forma que todo lo que en un momento determinado se comparta o se le facilite al estudiante sea de interés común y que en un momento ese interés común pues venga a satisfacer algunas de las necesidades que se tengan como tal. Entonces, para ello dice que los estilos de aprendizaje vamos a encontrar un sistema como tal, que podría ser un sistema visual, ese es el en donde la enseñanza y el aprendizaje que se utiliza por los organizadores gráficos para aportar un conocimiento. Y nosotros hemos visto, ¿verdad? Infinidades de imágenes de cómo nosotros podemos llevar a cabo una actividad. Entonces, en este caso, pues yo tengo mi imagen, ¿verdad? Ustedes pueden observar lo que estamos proyectando, lo pueden leer. Entonces, yo ya tengo aquí mi imagen, ¿verdad? Mi texto escrito. Pero en este caso, si yo hubiera puesto figuras,
usted está asociando esa figura con el contenido que yo estoy compartiendo. Entonces dice, dentro de lo visual están las clasificaciones visuales, mapas conceptuales, mapas de ideas, telarañas, diagramas que generen una causa y un efecto, las líneas de tiempo, entre otros elementos. ¿Por qué nosotros vamos a mencionar? Porque es una esquematización gráfica de un tema como tal, entonces pasa a ser algo visual. El auditivo se dirige a los estudiantes, dice cuyo estilo de aprendizaje se orienta hacia la asimilación de información a través de un oído. Por medio de un número menor de personas, los estímulos auditivos son una manera de adquirir un aprendizaje más que por un estímulo visual. Y hoy en día nosotros hemos observado que la tecnología nos ha apoyado en esa parte, ¿verdad? Hoy en día nosotros no tenemos libros impresos y ya tampoco son digitales. Algunos son audiolibros, es decir, que ya me empieza a relatar la historia de la cual yo quiero hacer uso de un libro. Entonces ya tenemos ahí una ayuda, una garantía, ¿verdad?, de aprendizaje para aquellas personas que les gusta más escuchar que leer, o en un momento determinado que les gusta más escuchar y aprenden de lo mismo antes de hacer o antes de poder observar como tal. Luego tenemos el aprendizaje kinestésico, o también llamado kinésico, cuando se procesa la información asociándolas a las sensaciones y a los movimientos del cuerpo. Se está utilizando en el sistema de representación kinésico. Se utiliza este sistema de forma natural cuando se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades, a pesar de este sistema que es más lento de aprendizaje, es el más efectivo. Aquí recordemos que está involucrado todo el cuerpo, ya no es solo la recepción que nosotros vamos a tener del contenido, sino ya está involucrado el cuerpo, porque en un momento determinado es todo, ¿verdad? Esta situación que vamos a generar con movilidad para poder aprender. Por eso es espacial, es kinésico o kinestésico espacial, porque tiene que ver todo con el cuerpo en un momento determinado y también la ubicación visual de espacios. ¿Se recuerdan cuando les hablé de los rompecabezas, verdad? Hoy ya no vemos nosotros un rompecabezas solamente de cartón, ¿verdad? Para unir piezas, sino hoy lo vemos en todos materiales, en estilos, en diseños, para poder crear este estilo de aprendizaje como tal. Dentro de ellos vamos a encontrar a otros estilos de aprendizaje que más adelante los vamos a poder observar. Pero hasta el momento ustedes me indican, Luzby, Laura, si tienen alguna duda con respecto al tema del día de hoy. No, señor. Muy bien. Entonces vamos a dejar nuestro tema hasta aquí el día de hoy y concluimos en la próxima clase ya con las inteligencias, ¿verdad? Múltiples como tal. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Este tema me interesa, les he dicho desde que lo comenzamos a observar, que ustedes por favor tengan a bien leerlo, entenderlo y en un momento determinado hasta ejemplificar, ¿verdad? De distintas formas, situarlo, ¿verdad? En alguna actividad primordial para que nosotros tengamos la claridad a qué se refiere cada estilo.